bienvenidos una vez más a su canal En los Umbrales de la Eternidad. Seguimos dando avance a nuestra serie por los caminos de Dios en el santuario y hoy nos centramos en un nuevo capítulo. Recordemos que en el anterior habíamos hablado del significado de las cubiertas y de las cortinas, de cómo esto implica, una vez dejado el atrio, siguiendo los pasos de nuestro Señor, ahora tenemos comunión con Él y en Él nos cubrimos de su humildad que nos separa del mundo a través de la cubierta de tejones. Pero también estamos comprados con la sangre del carnero y ahora lucimos ese vestido sobre nosotros, pero también libres del pecado tenemos la posibilidad de marchar por las altas montañas, aunque haya grandes riesgos y esto implica un proceso humanamente imposible, pero en el Señor lo hacemos y por eso estamos destinados con esas cortinas que veíamos de 4 colores y sus hilos dorados que representan la fe que nos une a todo ello para ser justificados y santificados y proceder a ser completamente separados del pecado. Bueno, de esa manera entonces estamos entrando a algo que debe ser importante para nuestras vidas, el secreto para marchar hacia la eternidad. Vamos ahora a entrar al lugar santo y a mirar los muebles que habían ahí en ese departamento que es sagrado para nosotros en el plan de salvación. Pero quisiera que viéramos al profeta Daniel, lo que nos dice. Hay 3 adjetivos aquí importantes, o 3 conjugaciones verbales importantes. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ya al final, en el epílogo de este libro, nos dice él: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Bueno, note bien que estamos hablando de 3 verbos: limpiar, emblanquecer y purificar. Esto parecen en realidad términos que fueran sinónimos, pero en realidad no es así. Todo está relacionado, sí, con limpieza. Ese es el común denominador que menciona el profeta. Pero es una limpieza que se hace progresiva, paulatina, creciente, para eliminar hasta lo último de las inmundicias de pecado que pueda haber en nosotros. Por eso se habla al final del término purificar, ¿no? Entonces, referido al tiempo del fin, el profeta anuncia la obra completa en aquellos que vivirán en el tiempo de su segunda venida, antes de que el Señor Jesús venga. No estarán esperando que lo que falta de ser purificado suceda con el más importante de los acontecimientos de la historia humana que vaya a ocurrir al futuro. No, antes de que Él venga debe haber un pueblo que está completamente limpio, completamente emblanquecido y completamente purificado. Y esos 3 términos apuntan a la obra de salvación que tiene lugar en los 3 departamentos principales del santuario. Nosotros quedamos limpios en el atrio, emblanquecidos en el lugar santo y purificados en el lugar santísimo. Y como bien saben, estos 3 están vinculados al plan de salvación, porque el atrio es la justificación. El lugar santo es nuestra santificación. Y el lugar santísimo es donde hallamos la redención, liberación total del pecado. Lo cual quiere decir que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan exactamente del mismo plan. Porque todo esto que estamos aprendiendo, todo esto corresponde al Antiguo Testamento. Este plan de salvación que Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios, lo llama Evangelio Eterno, o más conocido como el mensaje de los 3 ángeles. Leemos de Apocalipsis 14:6 que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno. Si es eterno es porque siempre ha sido igual, nunca ha cambiado, no es diferente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y este Evangelio Eterno es para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Ahora, recuerden que hay un número clave a la entrada del santuario del desierto. Ese número clave es el número 5. No olviden esto porque 5 codos de altura era lo que medía el atrio exterior. 2 metros, perdón, 1 metro 30 centímetros aproximadamente. Y pues esa era la medida de las paredes, que eran de lino fino. Esos 5 pies se corresponden con las dimensiones de largo y ancho del altar de bronce, símbolo de la cruz. Y es ahí donde somos justificados, o sea, cubiertos por la justicia del cielo, que representa ese lino fino, blanco y resplandeciente, que es la justicia de Cristo. Recibimos inmediatamente esa justicia de Cristo cuando vamos a la cruz en arrepentimiento. Y por eso nos dice el apóstol Pablo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora mi mente está crucificada con Él, y ya no hago lo que me gusta, sino lo que a Él. Y mi voluntad ya no es mía, sino que decido lo que Él quiere, porque su voluntad es lo mejor para mí. Todo esto sucede porque es su santidad la que me cubre desde que dejé mis pecados en la cruz del Calvario. Por eso habla el apóstol Pablo a Tito, escribiéndole a Tito, que Él nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto nos hace acordar entonces que inmediatamente después del altar de bronce de los sacrificios nos encontramos con el lavacro, donde hallamos el agua del lavamiento, de la regeneración, del volver a nacer. En el altar morimos, en el lavacro resucitamos, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero debemos agregar esto, porque aparte del perdón, cuando yo soy justificado por el Señor, de acuerdo a lo que acabamos de leer, recibimos una regeneración, un volver a vivir, un volver a nacer, un volver a ser, ¿no? Una renovación de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí es donde nos encontramos nosotros en el lavacro. Esto es lo que vemos, perdón, en este segundo mueble del atrio. Por la fe estamos en nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús ahora. Pues porque Él vive, nosotros vivimos en Él, según Juan 14, 19. De esta manera, nótese bien que el pecador, el penitente, solo llegaba hasta el altar del sacrificio. De ahí en adelante tenía que depender en todo del sumo sacerdote, y del sacerdote que era el que ministraba sus pecados para llevarlos adentro hasta hacerlos desaparecer para siempre del pecador. Entonces, regeneración es una nueva creación, como vimos, que representan esas cortinas y cubiertas del lugar santo hacia donde nos dirigimos ahora en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Así lo dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora entonces, Gálatas 6:14 nos dice el apóstol Pablo: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, el mundo murió para mí y yo morí para el mundo. Y de esa manera, ahora tenemos una meta que cumplir en nuestra vida. ¿Cuál es esa meta? La palabra de Dios nos la dice, y es la que escribió Pablo en Efesios 4:12 y 13. La edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea que vimos configurado en las columnas del tabernáculo, ¿no? Mucho más altas, estrechan el camino, pero nos elevan más, y están perfectamente unidas, todas cubiertas de oro y atravesadas por la vara invisible, pero también sostenidas
por los evangelios, por los ministerios, por el ministerio de los dones que el Señor nos ha dado. De tal manera que seamos edificados a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, a partir del altar, puedo contar con esa meta asegurada, siempre y cuando, y aquí debemos resaltar esa condición, siempre y cuando permanezca en Cristo Jesús, lo cual quiere decir permanezca en limpieza. El agua limpia por fuera, pero dentro, en este lugar ya encontramos fuego, que va a hacer que todo esto que surge afuera y me mancha sea eliminado, ¿no? Y sea emblanquecido hasta ser completamente purificado. Ahora, si vuelvo a pecar, lo ideal es no pecar, pero si vuelvo a pecar, el plan de Dios es que yo no peque, pero esta naturaleza es tan frágil. Y si vuelvo a pecar, entonces, ¿qué puede suceder conmigo? Pues tengo ocasión de volver a Él mediante la confesión de mi pecado para quedar limpio una vez más. 1 de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que Él realmente quiere que estemos muertos al pecado y vivos para la obediencia. Nunca debemos confundir la misericordia de Dios con el plan de Dios. O sea, Él hace muchas cosas por nosotros debido a su amor y misericordia que desea no tener. O sea, Él lo que desea es que no haya en mí maldad, ni pecado, ni nada de eso. Que no deba seguir pecando. Pero su plan no es perdonarnos continuamente hasta el infinito. No. El plan de la justificación de Dios incluye hacernos nuevas criaturas, lo que significa estar muertos al pecado, para que Él pueda seguir obrando con su poder en mi vida. ¿Y cómo logramos eso? Pues teniendo la mente de Cristo. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16, nos habla de, en cambio, el espiritual es aquel que ha dejado su vida antigua, ahora va camino a ser nuevo en Cristo Jesús, ya es nuevo en Cristo Jesús. El espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. O sea, Él entiende al que está en pecado, pero el que está en pecado no lo entiende a Él, hasta lo acusa, lo maltrata, lo persigue, lo tilda de ladrillo, o que le han lavado el cerebro, etcétera. Ese es el espiritual, no juzga, no es juzgado de nadie, pero juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Porque Él es el que sabe todas estas cosas. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si yo tengo la mente de Cristo, puedo decidir bien, puedo pensar bien. Y si pienso bien, decido bien. Y si decido bien, hago bien. Y si hago bien en el camino del Señor, recibiré el bien por la eternidad. Así que la manera de lograrlo es viviendo en Cristo Jesús y caminando en Él a través del lugar santo, en el lugar santo. Porque en el atrio fuimos nosotros limpiados del pecado. En el lugar santo somos emblanquecidos, de tal manera que haya una separación, se note la diferencia entre el que vive en pecado y el que vive en la santidad de Dios. Pues le hemos dado la espalda en Cristo Jesús, eso lo hacía el sacerdote, le daba la espalda al pecado. Y seguimos avanzando hacia la meta. La meta no es el atrio, la meta no es el lugar santo, la meta es el lugar santísimo. Porque allí es donde somos purificados, pero eso es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Así que, como usted bien puede notarlo, hay 3 muebles que destacan aquí en el lugar santo. A la izquierda vemos el candelabro o menorá. Al centro, frente a la cortina de paso al lugar santísimo, el altar de oro con su incensario. Y a la derecha, la mesa con los panes de la presencia o de la preposición. Entonces, sobre estos muebles descansan así los secretos para marchar hacia la eternidad. Y vamos ahora a abordar en primer lugar, el candelabro, la menorá.
Y su significado nos va a enseñar muchas cosas. Y es el primer gran secreto para marchar a la eternidad y no dar vuelta atrás. Entonces vamos a mirar la descripción del candelabro. De acuerdo a Éxodo 37, 17 al 24, Dios le dio la instrucción a Moisés diciendo, hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo. Nos dice allí lo que escribió Moisés. Bueno, dice, hizo asimismo el candelero de oro labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, esto va a ser importantísimo que lo miremos ahora, una manzana y una flor. Y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores en la caña, en la parte central. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo. Y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo conforme a los 6 brazos que salían de él. Entonces, sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Todo esto de oro. De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Así que, bueno, toda esta es la descripción que tenemos del candelabro, que tiene un peso, tenía este candelabro un peso de 57 kilogramos de oro puro, que equivalen hoy a $35,000 aproximadamente, porque no solo se calcula el peso, sino la habilidad de labrar todo esto de manera hermosa y perfecta. Así que es el mueble más valioso de todos los que encontramos en el santuario. Lo primero hay que decir que fue labrado a martillo, lo cual habla de los sufrimientos de Cristo Jesús. Recuerda que Pedro nos dice que Cristo Jesús aprendió la obediencia por el sufrimiento en la carne. Lo segundo es que tiene forma de árbol. Lo podemos notar por la equivalencia de las flores y demás. Los pámpanos, ¿no? La vida y los pámpanos nos hace recordar todo eso. Y tiene aceite y fuego en las lamparillas, que es la obra del Espíritu Santo. Eso nos hace acordar entonces del texto de 1 de Samuel 16:13, donde dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que el aceite representa el Espíritu de Dios, lo mismo que el fuego. Recuerde lo que dice Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo del agua no tiene ningún efecto si no viene acompañado por el bautismo del Espíritu Santo y fuego, para purificar, para deshacer el pecado de nuestras vidas. Por esa razón en los Hechos vemos que la gente que solo se bautizó en agua, fue necesario que se rebautizaran para que recibiesen el Espíritu, porque no habían oído de Él. Y no entendían entonces el proceso completo del Evangelio, como lo estamos entendiendo a través del santuario. Así que, bueno, aquí encontramos otros textos importantes que nos hacen recordar
lo que es la obra del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de cómo este, el Espíritu Santo está representado por el fuego y por el aceite, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y que como la luz, el fuego, calienta, ilumina, da energía, purifica. Todo eso es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros a partir del momento en que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No nos quedamos ahí, tenemos que avanzar. Y la guerra es frontal contra el pecado. O el pecado nos destruye o nosotros destruimos el pecado. Bueno, no nosotros, sino el Espíritu que mora en nosotros cuando hemos sido bautizados. Pero también nos habla el texto de que habían manzanos y flores de almendro. ¿Y esto qué es lo que representa? Miremos acá. Flores de almendro. Dice Cantares capítulo 2 versículo 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Así que esto nos habla de la intimidad con Dios. Porque esto es la cosa más dulce que puede haber en la vida. Es mi sombra y donde me deleito en su amor. Debo aprender a gozarme de esa experiencia en Cristo Jesús. Pero, con respecto a las flores de almendro, nos dice Jeremías capítulo 11, versículos... Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Mucha atención a este significado que es demasiado importante para nosotros. Los almendros nos dan una lección increíble. Porque después del invierno, los almendros eran, no después del invierno, durante el invierno, los almendros eran los primeros en florecer. Ningún árbol florece en invierno, a excepción de los almendros, para preparar una buena cosecha de frutos a futuro. O sea, ellos florecen y por eso dice la palabra del Señor: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, como los almendros. Por eso al profeta se le mostró esto. Es demasiado importante porque el profeta tenía que hacer una labor muy complicada y difícil. Era señalar el pecado de los judíos, para que ellos se arrepintiesen y siguiesen la voluntad del Señor, ya que iban a ser prontamente destruidos. Así que los almendros florecen en invierno, anunciando la llegada de la primavera. Pues de esta manera preparan la semilla con tiempo a fin de enfrentar la temporada más dura que ha de enfrentar los almendros, que era el verano. Si estos árboles no se preparan en invierno con suficiente anticipación, cuando llegue el verano, toda la cosecha de almendras se va a perder porque los árboles no van a soportar esa crisis de verano. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que nos indica a nosotros es que si abandonamos nuestro pecado, lo dejamos atrás en el atrio y ponemos por obra los mandatos del Señor, pero inmediatamente, por eso dice, le dijo Dios al profeta Jeremías: por eso yo pongo a trabajar la obra de mi palabra. O sea, no es simplemente pedir perdón y no más. No. Es pedir perdón, ser limpiados y ahora emblanquecidos. O sea, yo quiero no solo dejar de pecar, sino vivir conforme a la voluntad del Señor. Lo necesito. ¿Por qué? Porque eso me va a preparar al tiempo de crisis que va a venir. De lo contrario, no lo soportaré. No habrá frutos, no habrá entrada a las mansiones celestiales. No habrá fruto en nosotros y nuestra vida espiritual va a correr serio peligro cuando entremos en esa crisis. Vamos a mirar este texto, muy importante, porque nos dice aquí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo está
diciendo esto. No está diciendo no roben porque eso es deshonra, no está diciendo no cometan adulterio porque eso mancha sus corazones, sino no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Es por una razón sencilla. Él está haciendo un comparativo, una ilustración. La gente impía se llena con licor y al llenarse de licor, pues bueno, eso está asociado con muchas cosas. Hay amigos que acompañan a tomar licor, hay sitios especiales donde se consume licor, hay una música que sirve para envalentonar más y alegrar eh, este el ánimo de los que toman, etcétera, etcétera. Y del mismo modo, dice el apóstol Pablo, así como ellos se embriagan y se llenan de mosto con el licor, y sus personalidades cambian, ¿no? Porque usted puede verlas, estas personas toman, empiezan a ingerir y cambian, ¿no? Entonces el que es serio se vuelve feliz, el que es callado empieza a hablar, otro se vuelve generoso, el otro le da picos a su... Es una transformación increíble, pero es la misma persona ahora transformada. Eso mismo sucede con el Espíritu Santo. Usted no puede seguir siendo el mismo de antes. Usted tiene que ser transformado. Pero usted tiene que asociarse con amigos y usted puede cantar cierta música que hace que el Espíritu llegue a usted. ¿Y con qué se embriaga? No con qué se embriaga. ¿Con qué se llena el creyente en el Espíritu? Bueno, se llena con la palabra de Dios. El que lee la palabra de Dios constantemente, el que la estudia, el que se asocia con otros para adorar al Señor y canta alabanzas al Señor, el que va a determinado sitio, ellos van a los bares, nosotros vamos a la iglesia y nos reunimos en la iglesia, así sea virtualmente en tiempos de coronavirus, pero eso hace que seamos llenos del Espíritu Santo. Y es una orden, no es una alternativa. No está diciendo el apóstol Pablo, si a ustedes les parece o cuando puedan, llénense del Espíritu Santo. No, sean llenos del Espíritu Santo, constantemente. El borracho se vuelve sobrio cuando deja de tomar. Y el que deje de acudir a la palabra y deje de estar con otros amigos adorando al Señor o cantando alabanzas al Señor, ese día deja de ser lleno del Espíritu Santo y así suceden las cosas. Entonces, noten que también recordamos al Señor Jesús paseando entre los candeleros, los candelabros, cuidando que su luz no se apague. Esto sucede en Apocalipsis, el capítulo 1. Y es importante para nosotros, en asocio con esto que hemos estado viendo, leer lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es dejar de pecar solo, es comenzar a obrar netamente la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y esto lo logramos por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como veíamos, la menorá puede significar la vid y los pámpanos, también la obra del Espíritu Santo es que nosotros estamos unidos a este árbol y la savia del árbol viene a nosotros y tenemos vida porque viene de ese tronco. Ahora, con respecto a los panes, vamos a leer lo que dice la descripción que nos da Moisés en Éxodo 25, 23 al 30. Asimismo, harás una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también, dice la palabra del Señor, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará todo de oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ahora,
Resalta eso último que hemos estado leyendo allí. Es importante saber qué quiere decir la expresión pan de la proposición. En otras versiones es traducida como pan de la presencia. Entonces, para explicar esto, quiero citar el uso que se le da a ese término, proposición, presencia, en un pasaje muy conocido cuando los hermanos Jacob y Esaú se reconcilian, se encuentran en un cuadro hermoso de perdón y reconciliación. A instancias del encuentro, Jacob desea congratularse con su hermano mayor mediante regalos a fin de mostrar arrepentimiento por haberle timado su primogenitura. Entonces leemos de Génesis 33, 8 al 10 que nos dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Porque él había mandado ganados por delante como ofrendas a su hermano. Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Entonces aquí lo que vemos es que Jacob está contrito, ¿no? Y humillado a causa de su pecado y lleno de gozo por el rostro de ver el rostro de su hermano. Su hermano no tiene el rostro de odio y de venganza como lo había sido en algún momento, sino no es el de un vengador que, que viene a cobrarle todo a Jacob. Por eso entonces leemos lo que dice allí en el siguiente versículo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro, presencia, aquí está el término, el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. O sea, ya Jacob no quiere esta ofrenda para convencerlo a él de que no lo mate. No hace falta, su hermano ya lo ha perdonado. Ahora cuando ve ese rostro hermoso, lo gratifica a él, porque ha recibido gracia y perdón. Ahora él quiere darle esas ofrendas no para convencerlo de que lo perdone, sino porque ya lo perdonó. Entonces, el estar en la mesa del Padre, el Hijo y su Espíritu, es estar en su presencia, gozando de una íntima comunión con Dios, como viendo su rostro, complacido de tenerme allí. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Eso que estamos viendo acá. Esto en razón, mis queridos amigos y hermanos, esto en razón a que yo tenía una seria penalidad por haber defraudado a Dios y éramos enemigos. Y yo he pensado que necesito convencer a Dios con buenas obras. Tal vez si hago esta caridad aquí, o si regalo esto allá, o si me... No, nada de eso me va a convencer al Señor, como nada de los ganados y todo lo que le ofreció Jacob a Esaú lo convenció de perdonarlo, no, porque no necesitaba de eso, ya lo había perdonado en su corazón. De esa misma manera, entonces, Dios me ha bendecido y me ha guardado de la muerte, y porque había una pena de muerte contra mí, pero Él ha pagado mi culpa y se ha reconciliado conmigo. Yo me he reconciliado con Él. Y veo su rostro, está hermoso, iluminado, me sonríe, no tiene el puño de venganza, sino una mano extendida, y en su mano veo las señales de clavos con el que fue crucificado en la cruz. Así que Dios ha hecho resplandecer su rostro sobre mí y ha tenido de mí misericordia. Y Dios ahora me ofrece su mesa para sentarme con Él y conversar con Él como con un amigo, porque las mejores conversaciones siempre son en la mesa, cuando hay viandas y cuando se sirven alimentos. Ahí comparte la familia, ahí comparten los allegados, ahí comparten los íntimos. Por eso Él quiere intimar conmigo. Yo puedo ver su rostro, siempre me sonríe, y eso me complace, y le doy mi vida a Él por siempre y para siempre. Bueno, entonces, de esa manera hay una reconciliación total. Y en la mesa
pues noten que la moldura es de un palmo, como diciéndome, ahora puedes comer de mi mano y mi brazo omnipotente te sostendrá con el poder de mi palabra. Eres bienvenido a mi casa y no te saldrás de aquí porque te llamo. Bueno, de esa manera entonces hay una corona por cuanto Él me ha coronado de victoria sobre el pecado, así como Él reina por haber vencido. Y hay que notar pues que eran 12 panes, lo suficiente para todo el pueblo de Israel. Eran de trigo, trigo que fue arrancado por manos pecadoras, luego trillado y después hecho harina, amasado, golpeado, agujereado y horneado. Todo ese proceso hace que veamos a Cristo Jesús como nuestro pan. Él es nuestro pan mediante el cual tenemos todos nosotros vida. El Cordero muere por mí, pero ahora yo estoy en Él y Él está en mí. Eso fue lo que Pablo le dijo a los de Filipo, ¿no? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Debemos también agregar lo siguiente: para que mis manos reciban más de ese pan, debo vaciarlas repartiendo de ese pan, porque entre más doy pan, más recibo pan. Eso me hace acordar justamente del día en que el Señor multiplicó los panes y los peces. La obra de la fe de un niño hizo que alimentaran multitudes, así como la tuya o la mía pueden hacer lo mismo hoy. Pero los que recibieron más pan ese día no eran los que estaban sentados, sino los que recibían y repartían. Esto es una bendición para todos nosotros, sentarnos en la mesa del pan. Esa mesa la encontramos porque la ha iluminado la menorá el candelabro. Esa intimidad me lleva a mí a que nunca padezca hambre, a que siempre reciba del pan y esté dispuesto a darlo. Entonces ahora miremos de cerca el altar de oro, el altar del incienso. La descripción la tenemos en Éxodo 30, de versículos del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Aquí está entonces la naturaleza de Cristo, hombre y Dios. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro será su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás también las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Así que podemos mirar su funcionalidad desde la perspectiva que encontramos en el santuario celestial. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Bueno, entonces, si por un lado hemos visto que para asegurarnos una marcha firme hacia la eternidad, debemos tener constancia alimentándonos con su palabra y a diario recibirla de la mano del Señor. Por otro,
la misma se traduce, la palabra de Dios se traduce en alumbrarnos. Y en alumbrarnos porque es la palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Salmo 119. Eh, eh, si es así, también debemos entender que nosotros nos hacemos luz para otros. Y eso es alumbrar a los demás con buenas obras. Pero todo ello debe ir acompañado con la oración. La oración es la fuente máxima de poder. Y justamente ese mueble es el que más cercano se encontraba al trono de Dios. Y sus 4 cuernos nos dicen que ahí radica nuestro poder sobre el pecado. Porque los cuernos del altar de bronce han eliminado la maldición del pecado, pero ahora estamos frente al poder para dominar el pecado a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la obediencia a ella, a través de compartir la palabra del Señor a otros, porque como quisiera yo gozarme también con mis amigos, mi familia, esta bendición de estar hablando de tú a tú con el Señor Jesús, cuyo rostro me sonríe. Entonces la sangre del altar de bronce llega ahora al altar de oro. Y la limpieza garantiza nuestro poder. Y ahora debemos mirar el episodio leccionador sobre el altar de oro y el incienso. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Vamos a leer el Evangelio de Lucas. Allí capítulo 1, versículo 9 al 13 dice: Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ahora, bueno, este es el texto que faltaba aquí poner, ¿no? Se turbó Zacarías, no temas, le dice el ángel, tu oración ha sido oída. Pero a propósito de esa oración, ¿qué oración? ¿Cuál fue la oración que el Señor le contestó a Zacarías? Por lo regular, usted puede pensar que esa oración era por un hijo. Y Zacarías estaba pidiendo por un hijo, pero no, esa no fue la oración que el Señor le contestó a Zacarías y Elizabeth. Tenga en cuenta que si hubiera sido eso, el sacerdote Zacarías no se hubiera sorprendido tanto por eso. No, el Señor te va a dar un hijo. ¡Ay! Amén, aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Escuchó mi oración. Él no se hubiera sorprendido y él se sorprendió por eso. Luego, no era esa la oración por la que él estaba pidiendo. ¿Cuál? ¿Cuál era la oración? Bueno, en el versículo 17 encontramos la respuesta. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Irá delante de él. ¿Quién es él? Bueno, debo decirles que hubo un tiempo, obviamente, en que Zacarías y Elizabeth debieron estar orando intensamente, pidiendo por un hijo, mientras fueron jóvenes. Pero el tiempo pasó, el Señor no respondió sus oraciones, y ese hijo nunca llegó. Porque Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, y ellos se resignaron a su suerte. Quizás porque de haberlo hecho en ese entonces, su corazón se hubiera distraído, se hubiera apagado, se hubiera entretenido en otros objetivos que no eran los que Dios buscaba. Así que por lo que dice el ángel, lo que sabemos es que Zacarías y Elizabeth estaban pidiendo por la venida del Mesías. Quiere decir que hacía mucho tiempo el contenido de sus oraciones ya habían dejado de ser por ellos, por su reino personal. Ahora estaban pidiendo era por el reino de Dios y el cumplimiento cabal de sus promesas y su profecía. Así que cuando ellos dejaron de pedir para sí mismos y se concentraron en los planes del Señor, Dios vio que su corazón estaba listo para recibir lo impensado.
Y esa es la idea contigo y conmigo también. Si gozas de la comunión con tu Dios, abandonando tu pecado y buscando la santidad de Él, dando testimonio a los que te rodean de la luz del cielo que has recibido en el candelabro, del pan que has recibido en su mesa, si escudriñas diariamente su palabra a fin de satisfacer tu hambre espiritual y tu sed de justicia, si aprendes a orar centrado en el reino de Dios más que en tu propio reino personal, habrás así descubierto los secretos para marchar hacia la eternidad. 3 cosas, y las 3 tienen que ver con intimidad. Yo intimo con Él porque me da su luz, porque me insta a dejar el pecado, a fin de estar preparado para dar frutos en los tiempos más difíciles de crisis, cuando venga la prueba sobre este planeta más fuerte. Y así entonces le daré frutos, y seré luz para otros, y me sentaré a su mesa y comeré con Él, y Él conmigo también. Y esa delicia la repartiré de mis manos a otras manos que están vacías, para volver a Él y recibir más, y consagrarme a Él en oración diario, concentrándome en Él, no en mis problemas, sino en el ensanchamiento de su reino. Ese es el secreto, mis amigos y mis hermanos. Con Él avanzaremos al lugar santísimo de nuestro Dios. Les invito para que hagamos una oración en esta hora y nos encomendemos al cielo. El llamado es para que tú hagas lo mismo. Ven al Señor, pasa por la puerta, pasa por el altar, pasa por el lavacro y ahora entra, como nunca has visto las cosas en una dimensión como se ven a los ojos de Cristo Jesús. Porque lo que ve Cristo Jesús lo veo yo, porque yo estoy en Él. Y a donde va Él voy yo, porque yo estoy en Él. Esa es mi felicidad. Ese es el mejor remedio contra el estrés, contra la angustia, contra la desolación. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, porque tenemos un lugar precioso donde estamos en ti. Nos sentamos contigo y disfrutamos de tu hermosa compañía, como la de ningún otro. Y conversamos cosas entre tú y yo. Las cosas más simples y las más profundas y las más complejas. Tenemos intimidad contigo como cuando vamos a la sombra del día, en aquel árbol hermoso, donde están los almendros que nos hablan de los tiempos que vendrán, pero que nos dicen de cuán blanco deseas que andemos, Señor. Que abandonemos el pecado, que sigamos tus obras para ser testimonio de aquellos que te buscan y a través de esa luz encuentren el camino porque han disipado la oscuridad. Dios, que tus planes no sean mis planes, no. Que mis planes sean tus planes. Que tú seas la prioridad de nuestra vida, Dios. Que nos importe más tu reino que mis propios intereses. Porque como hicieras con Elizabeth y Zacarías, oh Dios, tú suplirás nuestras necesidades y nos darás las cosas más maravillosas en un momento en que nunca lo pensáramos fuera así. Lo que siempre anheló nuestro corazón, tú nos lo darás cuando nuestros pensamientos y nuestros intereses estén en el orden correcto. Bendito seas que nos permites estar en tus atrios celestiales y en tu lugar santo, pero llévanos contigo al lugar santísimo. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, lo agradecemos y pedimos todo. Amén y amén. Bendición, apreciados amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. Lugar santísimo. Prepárense. Va a haber cosas extraordinarias.